bendiga. Pueden sentarse los que están de pie, gracias. Bendecimos también a quien hoy sigue la transmisión desde casa. Son parte nuestra, y los que no y nos siguen desde otro lugar, también le enviamos un fuerte abrazo, un saludo. Saben, esta semana se empezó a cumplir un año desde que la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia. 12 meses en los que la vida cambió, y creo que será así por muchos años, donde este virus vino a marcar un antes y un después, donde este virus vino a cerrar miles de empresas, miles de muertes. Y lamentamos esas muertes, lamentamos quien haya perdido su trabajo y hemos orado por ellos. Pero sabe una cosa, si usted está hoy aquí y no lo ha analizado, tiene que analizarlo, porque han pasado 12 meses donde la gracia y la misericordia de Dios han estado con nosotros. Donde quizás usted está aquí y me dice: Marco, perdí mi trabajo por la situación del virus. Pero Dios abrió una puerta mejor. Dios sabía por qué lo hacía, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y es un año donde han pasado miles de situaciones difíciles, pero acá estamos por gracia y misericordia del Señor. Y yo creo que eso hace que el Señor se merezca un aplauso, porque su gracia ha estado ahí siempre, siempre, todos los días, 24/7. Parece mentira, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando ya, cuando era algo tan extraño, y ya hace un año, y para nosotros es normal ya vernos con mascarilla y todo esto. Pero bueno, vamos a dar inicio con el mensaje de hoy. Yo me siento afortunado de poder servirle al Señor, de estar acá, es un privilegio. Vamos a orar primero y le decimos: Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar acá, porque nos has ayudado, tu misericordia, Dios, está hoy de nuevo con nosotros. Pedimos que este mensaje sea un mensaje especial, un mensaje que cale de una manera especial en nuestros corazones. Señor, te pido que me uses, que sea un instrumento para llevar este mensaje a tu iglesia, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos visite como nunca antes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo titulé mi mensaje hoy: no mates a tu Saúl. Y la base bíblica está en 1 Samuel capítulo 24. Vamos a leer hasta el 7. 1 Samuel capítulo 24, donde dice: David perdona la vida a Saúl en En-Gadi. ¿Lo tienen? Amén. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Si usted no sabe qué es cubrir sus pies, Saúl entró ahí a hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Saliendo de la cueva, siguió su camino. Lo vamos a dejar ahí. Sabe, la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 del 6 al 7 que vamos a ser afligidos en diversas pruebas, que nuestra fe va a ser sometida a prueba, y que así como el oro es puesto a prueba con fuego, así nuestra fe, nuestra vida va a ser puesta a prueba, para ver si después puede ser hallada en gracia, en alabanza, en gloria. Y la vida es eso. La vida es una constante lucha. La vida es una escuela, y donde si queremos desfilar con nuestra cintita de graduación, el birrete, tenemos que esforzarnos, tenemos que pasar las pruebas, y tenemos que al final obtener el concepto de aprobado.
Y ese concepto de aprobado va a depender solamente de nosotros. Hay una anécdota de un conocido que se quedó en un examen y tenía que ir a convocatoria. Le dice a su mamá, le cuenta a su mamá, y esta le dice: solamente confíe en Dios, todo va a salir bien. Y él va y hace el examen y reprueba. Le dice a su mamá: pero ¿cómo se le ocurre que reprobó? Usted no estudió, usted me dijo solamente confíe en Dios. Y no se trata de eso. Él tenía que dar de su esfuerzo, ¿verdad? Y la vida cristiana es así, una escuela donde cuenta la asistencia, el trabajo que hacemos, donde hay extra clase, donde hay tareas, pero sobre todo donde hay pruebas, o en este caso, exámenes, para volver a tener ese concepto y saber si somos aprobados o no. Ahora volvamos a David. ¿Quién era David? David era el pastorcillo de ovejas, el que mató a Goliat, el gran líder del pueblo de Israel, y todo muy bonito hasta ahí, pero David también fue un vil pecador. También fue un menospreciado por su familia, porque cuando Dios le dice a Samuel: me cansé de Saúl, voy a ungir a otro rey, y toma a David, Samuel llega y lo primero que hace Samuel es ver que a todos sus hermanos primero que David. Y cuando ve al mayor, le dice Samuel a Dios: es este, es fuerte, tiene postura de guerrero. ¿Y qué le dice Dios? Samuel, no mires lo que miramos o lo que miran los hombres, porque Dios mira el corazón. Y la Biblia dice: cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y es el mensaje y el punto central al que quiero llegar hoy: cuida tu corazón. Y usted tal vez tiene años, nació acá en la iglesia, o tiene años de haberse convertido a Cristo, y dice: bueno, yo de David, ¿qué puedo aprender? Mató a Goliat, muy valiente. Pero hay muchísimo, muchísimo que podemos aprender de David, y es lo que vamos a ver hoy. Y es el punto del que quiero llegar, de cómo David tuvo que empezar a ser transformado por su corazón para que al final fuera aprobado. El punto número 1 es: Dios necesita gente capacitada para su reino. En Costa Rica y en el mundo hay miles de empresas, y cuando estas empresas tienen algún cupo disponible, alguna vacante, envían una serie de requisitos, ¿verdad?, que tiene que tener esa persona para obtener ese puesto, aunque a veces se pasan de la raya y piden 7 idiomas y 20 años de experiencia en la NASA y un montón de situaciones difíciles que a veces nos molesta y decimos: pero ¿de dónde agarro yo esa experiencia y de dónde hablo tantos idiomas? Pero bueno, son empresas que si lo piden son prestigiosas y porque pagan bien. Ahora, el reino de Dios no es uno de los lugares más prestigiosos, es el lugar más prestigioso en el que deberíamos anhelar tener un puesto. Y sabe una cosa, ahí vamos a trabajar para un Dios que paga bien. Yo creo que hay muchos que no me entendieron, pero yo se lo voy a volver a repetir. Ahí vamos a trabajar para un Dios que paga bien. Amén. Ahora, Dios no necesita construir un reino, Él ya lo tiene. Lo que necesita es gente que se deje capacitar, que quiera pasar por la escuela de la vida, que quiera trabajar hombro a hombro con Él. Necesita gente que no flaquee ante la prueba, que no se deje intimidar ante las circunstancias difíciles. Por eso, cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil, no se pregunte por qué, debe preguntarse ¿para qué? ¿Para qué Dios me quiere capacitar? Y mantenga la calma en esos momentos difíciles, porque tenemos no solamente un Dios, sino un jefe, un papá que nos ama incondicionalmente. ¿Sabe? Cuando David llega a ser ungido por Samuel, no sabía que estaba siendo matriculado en unos cursos de los más duros en esta vida. En esos cursos donde a usted no le dicen por qué lo rechazan, por qué no lo toman en cuenta, por qué los demás sí contaban y él no. Porque sabe, cuando Samuel llega a ungir a David, llama a todos sus 7 hermanos menos a David. Y Samuel le dice: Isaí, ¿estos son todos? Y él le dice: no, falta uno que está pastoreando las ovejas.
pues tráelo, porque este es el que Dios ha dicho que será el rey. David lamentablemente no estaba ni en los planes de su papá, de su familia. Su propia familia no lo tomaba en cuenta. Y usted tal vez está ahí diciendo, ahí me siento identificado con David, a veces no estoy tomado en cuenta. Es más, soy la última opción también como David, de mi familia, en mi trabajo, donde sea. Pero yo quiero decirle algo, para Dios David era la primera opción. Y eso es lo que importa. Y si el mundo y si el trabajo y quien sea le dice que usted es la última opción, usted tiene que recordarle que es la primera opción para Dios. Y eso es lo que cuenta. David estaba ahí esperando la oportunidad. Ahora, no quiere decir que para tener el concepto de aprobado al final tenemos que sufrir, que nos tienen que pisotear, que nos tienen que pasar por encima. No, pero se trata de cómo vamos a dejar que nuestro corazón sea transformado. De eso se trata. Creo que voy muy rápido, solo tengo 3 puntos. Y el punto número 2, tenemos una generación de cristal. ¿Ha escuchado ese concepto? Generación de cristal, en el que todo les ofende, todo les molesta, no le pueden decir nada porque ya la tienen en contra de él. Eso es racismo, eso que usted está diciendo es xenofobia. Todo les molesta en este mundo actual, la sociedad actual, todo es generación de cristal. Ahora esta semana salió la noticia de que cancelaron una caricatura de hace muchos años porque representaba acoso. Si empezaran a analizar esta bendita generación, todo del Chavo del Ocho, todo estaría cancelado, porque hay violencia. Todo ahora es ofensa para ellos. Y lamentablemente hay gente en la iglesia que tiene un corazón de cristal o de azúcar. Y hermano, qué tristeza tener gente así. Y me va a perdonar, pero es una tristeza batallar con gente así. Todo le ofende. Ante la mínima presión que tengan en su matrimonio ya lo quieren dejar. En su noviazgo, en la relación que sea, ante la mínima presión en el trabajo ya lo quieren dejar, aunque su familia vaya a aguantar hambre, porque no sabemos cómo está la situación de trabajo actualmente. Vienen acá a la iglesia y si el pastor no los saluda, se van resentidos que el pastor no los saludó, andan buscando otra iglesia. El hermanito pasó a la par y no me dijo nada, ni siquiera Dios le bendiga. Un corazón de azúcar. Y ¿sabe qué es lo más triste de todo? De que a Dios no le gusta trabajar con corazones de azúcar. Dios dice, y la Biblia hace mucho énfasis en corazones de barro, en el que Él pueda apretar, en el que Él pueda moldear a su forma, a su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Vean, David, cuando va a ser ungido, ¿cómo creen que se sintió David cuando llegó a la sala de su casa y vio a sus 7 hermanos y ya habían empezado la reunión sin él? ¿Se ofendió? ¿La Biblia dice algo de que David se ofendió? No lo dice, ¿verdad? Y cuando Samuel le dice, David, es que vengo a esto y a esto, y pasaron sus 7 hermanos, pero faltaba usted. Quizás uno, si lo analiza, la realidad se hubiese sentido, como decimos, como un perro. Ahí humillado, menospreciado, o sea, yo fui lo último. Y David tal vez hubiese dicho, no, ahora se aguantan a cuando yo quiera, porque si me la hicieron así, yo la voy a aplicar igual. Pero no fue así. David sabía que él necesitaba un corazón de barro, no de azúcar o de cristal. David entendía la voluntad de Dios. David es ungido como rey en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Y ojo, en el capítulo 17, y si quiere lo podemos leer. Primera de Samuel, capítulo 17. Bueno, 16 y 17. En el capítulo 16
versículo 8, dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová me ha elegido, no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí en el capítulo 16 David está siendo ungido. Pero en el capítulo 17 dice: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efed Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y ahí estaba la guerra entre estos pueblos. Y los hermanos, los 3 mayores, los hermanos de David, estaban en la guerra. Ya vimos que en el capítulo 16 David sabía que él era el rey. Pero en el capítulo 17 había pasado un tiempo. David seguía pastoreando las ovejas. No estaba en la guerra con sus 3 hermanos. Si David hubiese tenido un corazón de azúcar, un corazón de cristal, hubiese dicho: ¿qué hago yo pastoreando acá las ovejas? Yo debería estar ahí con mi armadura como todos los demás, sentirme importante, estar ahí porque yo soy el ungido. Pero no. David entendía que era parte del proceso, que era parte de su prueba, y que necesitaba ese camino para después ser aprobado delante de Dios. Y es más, cuando Isaí manda a David a la guerra, pero no a pelear, ¿a qué lo manda? A dejarle comida, un pan, unos quesos a sus hermanos. Y llega David y escucha lo que dice Goliat. Y David se para y dice: ¿Cómo? ¿Este quién se cree para estar amenazándonos? ¿Saben por qué? Porque David conocía quién era su Dios. Y cuando queremos un puesto en el reino de los cielos, necesitamos conocer quién es nuestro Dios. Cuando usted sabe, cuando yo salí del colegio, yo sabía que quería estudiar educación y necesitaba trabajar de mañana para en la noche ir a la universidad, para poder pagarme la universidad. Y andaba buscando trabajo y trabajé 6 meses, los primeros 6 meses de ese año en que salí, en una fotocopiadora. Y después le dije a Alex Núñez que me ayudara a encontrar trabajo, y como a los 3 meses me llamó que había una oportunidad de trabajo ahí. Me dice: Marco, eso sí, estúdiese quién es la empresa, quién va a ser su jefe. Cuando usted llegue y hablen con usted, que usted maneja el dedillo quiénes son, que usted los conozca, que vean que usted quiere ese puesto. Y eso a mí se me quedó grabado. Y cuando estaba haciendo este mensaje y leía lo que David se para a decirle a Goliat, me di cuenta de que él, cuando fue ungido en el capítulo 16, se había capacitado y sabía para quién iba a trabajar.
Y nosotros, si queremos un puesto en el reino de los cielos, tenemos que empezar a conocer para quién trabajamos, porque ya les dije, trabajamos para un Dios que paga bien, pero usted tiene que merecerse ese salario. Tiene que merecer esa bendición. Ahora, su hermano, ¿qué le dice su hermano cuando llega David ahí y lo oye que está sacando pecho contra Goliat? Su hermano mayor le dice: David, ¿qué está haciendo usted aquí? Deje de estar hablando tanta paja. Eso es lo que le dice. Y si David hubiera tenido un corazón de azúcar o de cristal, se hubiese puesto a pelear con él ahí, a ofenderse, como todos los hermanos que pelean, ¿verdad? Porque los hermanos peleamos, ¿o no? No peleamos con los hermanos. Ayer estábamos recordando que Byron, cuando estaba chiquitillo y yo me ponía a molestarlo, me decía: cállese, maicón. Así me decía. Y quizás eso es normal entre los hermanos. Pero David no se pone a pelear con su hermano, sino él le dice, y si quiere lo leemos. Vamos a ver. En el 17, capítulo 17, versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole, hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Se apartó, simplemente le dijo al hermano: ¿qué le pasa? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada malo. Vengo a dejar comida, pero me gusta el asunto de la batalla porque ya fui ungido rey. Pero con humildad. En ningún momento David se quiere exaltar ahí, sacar pecho. ¿Estamos de acuerdo? David sabía que todo eso era parte de su proceso para cuidar su corazón, que su corazón de barro poco a poco estaba siendo transformado. Punto número 3, y con este termino, pero es en el que quiero concentrarme más, y le titulé las pruebas finales. Cuando uno está en la escuela, en el colegio, la universidad, en alguna capacitación de la vida, los días que iniciamos son los más fáciles, ¿verdad? Hablamos con el profesor, nos conocemos, solamente hacemos tal vez un repaso. Los primeros meses son tareas sencillas, no requiere de tanto esfuerzo. La parte más dura de la vida en estos procesos es cuando llegan las pruebas finales, los exámenes. Es realmente el que nos va a decir al final si somos o no somos aprobados. Y David tuvo sus tareas, sus quizzes con Goliat, con su familia, cuando fue menospreciado, pero no había llegado a sus pruebas finales. Ustedes saben con quién empezó las pruebas finales, y por eso titulé mi mensaje: no mates a tu Saúl.
Las pruebas finales para David llegan cuando Saúl empieza a tener celos de él. Cuando salen, dice que salen las mujeres del pueblo de Israel a cantar. ¿Qué cantaban? Saúl mató a sus miles, ¿verdad? Pero David a sus 10,000. Y tal vez aquí no es exactamente donde comienzan los problemas, porque Saúl también menospreciaba a David. ¿Sabe una cosa? La promesa que hizo Saúl a quien matara a Goliat era que le iba a dar a su hija, ¿recuerdan? Y ustedes sabían que Saúl no le dio la hija que era a David. Ahí estaba David volviendo a ser menospreciado. Le volvían a pasar por encima. Pero realmente, como decimos nosotros, la bronca empezó cuando esta gente y el pueblo empezó a gozarse con David, a decir que mataba a sus 10,000 y él a sus miles. Y el problema comenzó solamente y siempre fue solamente de parte de Saúl. Nunca fue recíproco el asunto. Nunca David le dio pelota a Saúl. Pero quiero empezar a desmenuzarlo, todo lo que sucedió en este tiempo entre Saúl y David. Llega un momento donde quizás si David hubiese reaccionado de otra forma, otro gallo cantaría. Y hoy no estaríamos contando esta historia de David y de Saúl. Llega un momento en el palacio del rey donde estaba David tocando su arpa para calmar a Saúl y todos los problemas que ya le estaban acechando. Y llega Saúl a querer aprovecharse del momento en que tal vez estaba distraído o estaba ocupado. ¿Y qué hace Saúl? ¡Pum! Le manda la lanza y dice la Biblia que lo que quería era pegarlo contra la pared. Pero dice la Biblia que David logra esquivar la lanza. Y ahora le pregunto, ¿qué hubiese hecho usted? Póngase en los zapatos de David. O tal vez usted me puede decir, Marco, yo no necesito ponerme en los zapatos de David, yo estoy justo ahí. Justo ahí donde mi enemigo, donde en mi trabajo, en la situación que sea, ya me lanzaron la bala. Y estoy ahí como David, apenas la pude esquivar. Pero estoy ahí en el momento donde no sé qué hacer. ¿Sabe qué es lo que dice el mundo? El mundo lo sabe muy fácil lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar la lanza y devolverla. Eso es lo que dice el mundo que tenemos que hacer. Porque es ojo por ojo y diente por diente. Porque tenemos que demostrar que no somos cobardes, que nos podemos defender, que somos alguien en la vida, que no nos van a pisotear. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo? Que cuando vamos a hacer eso, le vamos a demostrar al mundo de que somos igual que Saúl, que estamos aprendiendo de nuestro enemigo. Y aquello que dijimos que no nos íbamos a convertir, nos estamos convirtiendo en eso cuando devolvemos ojo por ojo y diente por diente. En eso nos convertimos lamentablemente cuando tomamos la decisión errónea. Por eso yo les dije a ellos que les entregara un papelito, ¿verdad? ¿Y qué dice el papelito? Algunas decisiones tomadas bajo presión no tienen vuelta atrás. Cuida tu corazón. Ahí estaba la lanza y ahí estaba David. ¿Ustedes creen que David no podía agarrar esa lanza y traspasar a Saúl? Por favor. Si David era un aniquilador de gigantes, David fue al arroyo por 5 piedras y le sobraron 4, porque donde David ponía el ojo, ponía la bala. David no era ningún cobarde. David podía cortarle la cabeza ahí a Saúl, pero no lo hizo, porque sabía que había algo más importante y era cuidar su corazón delante de Dios. Eso era lo más importante para David. Y entonces David toma la decisión que si la tomáramos hoy, el mundo nos diría que somos unos cobardes, que es una decisión estúpida, que eso se llama cobardía. Pero en el reino de los cielos la decisión que hizo David es un acto de valentía, porque guardó silencio, le dio su respeto a Saúl y colocó aquella situación en manos de Dios. Eso fue lo que hizo. Y hoy yo quiero decirle algo. Si usted está en los zapatos de David, si está en una situación donde usted dice, Marco,
En mi familia estoy viviendo una situación que lo de David no se compara. Es más, si escribieran la Biblia hoy, yo debería estar en lugar de David. En mi trabajo, Marco, me quiero bajar de la cruz muchas veces y mandar, sea para el cielo, sea para el infierno, donde Dios decida, pero mandar a mi jefe o a mis compañeros de trabajo, de verdad me bajo de la cruz. Si usted está en esa situación donde no sabe qué hacer, yo le aconsejo que haga lo que hizo David. Coloque aquella situación en manos de Dios, guarde silencio. ¿Sabe por qué? Porque ningún Saúl puede matar lo que Dios ya ha ungido. Ningún Saúl puede matar lo que Dios ya ha ungido. Nadie va a matar lo que Dios ya dijo que haría con su vida y con su familia. Y eso es lo que tenemos que entender. No hay Saúl que pueda, no hay enemigo que pueda. Pero cuando estamos en la universidad y nos dan el programa de estudio, nos dicen, bueno, para obtener su 100% hay una exposición, hay 2 tareas y hay 2 pruebas. Y realmente la primera prueba para David era esta, pero no había llegado la verdadera prueba, la final. La prueba final para David llega, y yo no sé si voy muy rápido, si el ministerio de la música puede ir pasando. Yo voy a ir cerrando y no importa si no están los chiquillos, puede con la guitarra o con ellos, pueden irlo haciendo. Pero la prueba final para David llega cuando, estando David en la cueva, fue lo que leímos, huyendo de Saúl, de la guerra. Saúl llega a hacer sus necesidades sin saber que David estaba ahí con su ejército. ¿Y qué dice la Biblia? Que su ejército le decía a David: llegó la hora. Llegó el día a este enemigo para que deje de estar molestando, lo tiene servido. No lo dejes ir, córtale la cabeza. Y ahí estaba David, a punto de darle check a su última prueba, para convertirse en el hombre que dice la Biblia que Dios se gozaba con David, que era un hombre conforme a su corazón. Y David, colocándole la cereza al pastel de su prueba, ¿qué le dice a sus soldados? Le dice: mi mano no se levantará contra Saúl, yo no lo voy a matar. Y David, no sé si lo sabía, pero en ese momento David no solo cuidaba su corazón, cuidaba el corazón de sus ovejas. Por eso hay decisiones buenas o malas en su vida, cuando usted es padre de familia, que también va a cuidar o va a manchar el corazón de sus hijos. Hay decisiones en su trabajo, donde usted esté, que va a manchar el corazón suyo y el de sus compañeros, aunque usted crea que no lo están viendo. ¿Sabe por qué? Porque me pasó hace unas semanas. Yo trabajo en varias instituciones, y trabajo en Ciudad Cortés y en Palmar Norte, y en esas 2 instituciones comparto con una misma compañera, trabajamos en las 2 instituciones. Y en una de esas instituciones tengo poquitas lecciones, y nos llaman a un acto cívico y nos dice la directora de que hay menos grupos, de que está fea la cosa, como lo que todos nos dicen y vemos en las noticias. La realidad es esa. Y yo me bajé de la cruz en ese momento y le dije a mis compañeros: acá nos quedamos sin lecciones los que tenemos poquitas. Y me vuelve a ver esa compañera y me dice: Marco, ¿qué le pasa? Si yo siempre he escuchado de usted de que tenemos que ser positivos, de que Dios va a abrir puertas siempre. ¿Por qué me dice que nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Por qué hoy está negativo? Y me di cuenta de que había gente que, aunque yo no sabía, me seguía. Y si yo quizás hubiese dicho algo positivo, en ese momento lo dije negativo, manché su corazón.
Por eso es importante que no solamente cuides tu corazón, sino que cuides el corazón de los que te siguen y de tu familia. David decide no matar a Saúl. ¿Saben por qué? Porque él esperaba en la voluntad de Dios y el tiempo perfecto de Dios. Él no quería llegar a ser rey de esa forma. El pueblo quería a David. El pueblo sabía, David sabía que el pueblo lo aprobaba y que hubiese sido fácil cortarle la cabeza y salir con la cabeza ante el pueblo y decirle: aquí está el que me molestaba, el que me menospreciaba, aquí está. Se acabó esto. Pero David entendía de que no era su forma y que él no mancharía su corazón. ¿Sabe? Quiero contar algo y quiero que sepa que lo cuento con amor. No quiero que nadie se sienta mal. Hace unos años fui suspendido de mis cargos en la iglesia. Era la primera vez que me decían en la cara: fallaste, te equivocaste, tienes que estar fuera un tiempo. Pasaron 5 o 6 meses donde nadie me escribió. Donde ningún líder de la iglesia, de los que yo, en los ministerios en los que trabajaba, ninguno me escribió para saber cómo estaba, que estaban orando por mí, que me extrañaban. Me sentí abandonado. Y ahí estaba mi corazón puesto a prueba para saber si era un corazón de azúcar o era un corazón que estaba dispuesto a ser moldeado. Quizá la decisión más fácil hubiera sido haberme ido de la iglesia. Quizás lo más fácil hubiera sido ir a otra iglesia con cara de víctima a decir que me habían abandonado. Lo más fácil hubiera sido llamar a mis líderes y decirles que se habían equivocado, que habían fallado, que me habían abandonado. Y yo podía haber ganado esas peleas, pero haber perdido mi corazón. Si yo hubiera tomado esa decisión bajo presión, hubiera perdido mi corazón. Pero aquí estoy porque me di cuenta de que mi mirada tenía que estar puesta en Jesús y que era parte de mi proceso y que ellos eran seres humanos que se equivocaron igual que yo. Yo estaba ahí en una prueba como David, tomando la decisión de si le devolvía la lanza, pero había algo más importante y era cuidar mi corazón. Y aquí estamos por pura gracia y misericordia. Y yo estoy terminando mi mensaje y por eso lo titulé: no mates a tu Saúl. Cuando estés ahí enfrente con la lanza en tu mano, acuérdate de que hay algo más importante y se trata de cuidar tu corazón, de ser aprobado. David tuvo la oportunidad de ser aprobado delante de sus ovejas, pero no era lo más importante. Lo más importante fue que fue aprobado delante de Dios. Y por eso es que al final Dios dice de que David era un hombre conforme a su corazón. Si hoy usted está acá y dice: yo estoy ahí en los zapatos de David, o yo lancé el dardo y la bala, yo la devolví, hoy tenemos una oportunidad de decirle: Señor, perdóname. Quiero ser como lo fue David. Quiero de que así como tú te expresas de David en la Biblia, te expreses de mí.
Así que por eso yo les quería traer el mensaje en esa hojita y que lo tengas ahí cada vez que vayas a tener una situación, una prueba en la que tengas que aprobar. Acuérdate que hay decisiones tomadas bajo presión que no tienen vuelta atrás. Cuida tu corazón. ¿Sabe una cosa? Si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta de que Saúl se termina echando sobre su propia espada. Pero la mano de David no fue sobre él nunca. Dejó que Dios fuera el que terminara esa situación, y Saúl termina echándose sobre su propia espada. Deja que tu enemigo y que tus circunstancias difíciles caigan solas, no por tu mano, no porque le devolviste mal por mal. Y que allá en el cielo haya un título, un birrete, una cinta, para cuando vayas a desfilar y te entreguen el título y el Señor te diga: eres aprobado. Eso es lo que más importa en esta vida. Cuidemos el corazón siempre, siempre, siempre es lo más importante.